Nosotros sabemos que, ahora les acabo de contar los resultados de este proyecto Biospaz que compara monocultivo con rotación de cultivo. Bueno, uno podría decir no solamente una rotación de cultivo como la rotación típica de la zona núcleo de producción, que es el trigo, soja, maíz, soja en una rotación de ese tipo, que ese sea el mejor nivel que podemos alcanzar. Hoy por hoy se están probando rotaciones más intensivas, o sea, se está tratando de ver qué pasa cuando el suelo se lo tiene casi todo el tiempo ocupado. Ese es un concepto, yo les diría, un concepto contradictorio, un concepto que va en contra del paradigma clásico de la agricultura, porque la agricultura decía que el suelo había que trabajarlo durante un tiempo y después había que hacerlo descansar. Entonces, acá yo estoy planteando al revés, estoy planteando que el suelo trabaje más tiempo. Lo que ocurre es que en la idea de que el suelo trabaja un tiempo y hay que hacerlo descansar un tiempo, esa idea se aplica bien en la agricultura de labranza, porque en la agricultura de labranza la biología no entra. Prácticamente no entra. La biología es un accesorio. En la agricultura de labranza, el suelo se parece mucho más a un florero que al suelo mismo. En cambio, en la agricultura en siembra directa, la biología, se la considere o no se la considere, como yo decía al principio, la biología está y se va a expresar. Entonces, cuanto el suelo más se utiliza, hay mayor biología. Es algo así como, por eso es interesante el concepto del cambio de calidad, del concepto calidad del suelo por concepto salud del suelo. Cuanto más se ejercita un organismo, mayor salud tiene. Bueno, lo mismo pasa con el suelo. Cuanto más lo hago trabajar, mayor salud tiene ese suelo. Obviamente todo tiene su límite, si no los sistemas se rompen. O sea, los atletas se los puede entrenar, pero hay un límite. Bueno, lo importante es conocer esos límites, pero lo importante es entender que cuanto más se trabaja el sistema mejor responde. Para cerrar un poco estas ideas y concluir cómo interpretar la biología del suelo en relación a la agricultura, lo que podemos decir es que cuanto mayor rotación de cultivos tenemos, yendo a las cuestiones prácticas del uso del suelo, mejor puede ser esa biología. Casi les diría que nuestros resultados más recientes señalan que a mayor rotación y casi independientemente del cultivo, mejor es la calidad del suelo. No solo a nivel de diversidad biológica, sino a nivel también de estructura física del suelo. Nosotros estamos empezando a ver que a mayor intensidad de rotación de cultivos hay mayor proporción de los agregados, de los microagregados más grandes. Un poco es coherente con lo que les había comentado al principio acerca de la importancia de los microorganismos, bacterias y hongos para la formación de las estructuras de los microagregados del suelo. Les podría decir que hoy por hoy en la agricultura argentina está tomando cada vez más relevancia el uso de cultivos de cobertura. El uso de cultivos de cobertura tiene que ver con ocupar el suelo. Ocupar el suelo, tener raíces vivas en el suelo. Eso que se empieza a ver como que tiene consecuencias importantes, las consecuencias importantes son fundamentalmente porque de esa manera se está promoviendo la microbiología del suelo. No hay otra explicación. La diversidad de cultivos de cobertura genera mayor diversidad de microbiomas del suelo. Esa salud del suelo, esa sanidad del suelo, a lo que lleva es a menor posibilidad de desarrollo de situaciones de enfermedad. Entonces, si tenemos menor posibilidad de desarrollo de enfermedades, vamos a tener menor necesidad del uso de agroquímicos para controlar enfermedades. Y no simplemente porque la ley me diga no tengo que usar agroquímicos para no contaminar el ambiente, sino porque no los necesito. Es como en la salud humana, uno no toma antibióticos para prevenir enfermedades, trata de vivir sano, de comer sano. Es exactamente el mismo concepto. Tenemos que hacer
comer sano al suelo dándole buenos alimentos. Si nosotros estamos produciendo alimentos a través de los cultivos o produciendo fibras o produciendo materia prima para biocombustible, lo que podemos devolverle al suelo es la diversidad de cultivos que utilizamos en el suelo, mejorando o sosteniendo la diversidad biológica del mismo. Es decir, yo planteo que la agricultura, para muchos análisis ambientalistas, la agricultura es un problema. La agricultura genera gases de efecto invernadero, aumenta la cantidad de óxido nitroso en la atmósfera y eso favorece el calentamiento global. Eso es cierto en una ecuación química donde la urea o el fertilizante que se agrega al suelo no se aprovecha por las plantas y no se aprovecha porque el suelo no es un florero y las plantas no son plantas que crecen en un florero, sino que crecen con toda la microbioma que tienen alrededor. Entonces el fertilizante que no se utiliza sí se descompone y va a parar a la atmósfera como óxido nitroso y eso genera calentamiento global. Si utilizamos la biofertilidad del suelo, no estamos generando gases de efecto invernadero. Es decir, la misma microbiología del suelo puede funcionar como recuperación de la atmósfera. Es decir, los problemas ambientales que puede generar la agricultura los puede resolver la misma agricultura con más agricultura. El tema es qué tipo de agricultura queremos tener. Y acá yo quiero marcar un concepto importante. Hablar de biología del suelo no necesariamente quiere decir hablar de agricultura orgánica. Se puede hablar de agricultura intensiva incorporando la biología del suelo como parte de los insumos que la agricultura utiliza. Porque hay una necesidad cierta de producción de materia prima para alimentos o biocombustibles o fibras. La necesidad de producción existe. Entonces a veces la agricultura orgánica o la huerta familiar no alcanzan para ese propósito. Entonces lo importante es ver de qué manera transformamos la agricultura de gran escala en una agricultura que sea ambientalmente favorable, ambientalmente sustentable. Y lo que la biología está ofreciendo o está diciendo es que eso es posible. Es decir, yo lo he visto en el campo, campos con una alta intensidad de manejo, incluso en ambientes de distinta. Habría que aplicar un entrenamiento para cada ambiente, no se puede aplicar lo mismo en la zona núcleo de suelos más ricos que en la zona de suelos semiáridos, claramente. No se entrena de la misma manera una persona de 20 años que una persona de 60 años, pero las dos personas se pueden entrenar y pueden mejorar su salud. Bueno, lo mismo pasa con el suelo, es exactamente igual. Cierro con esto, lo importante es incorporar la biología como parte del proceso agrícola. Si logramos eso, que eso implica cambiar el paradigma en el que se maneja la agricultura, habremos dado un paso hacia adelante en general. No lo digo en particular en la Argentina porque somos un experimento planetario. La Argentina, con la cantidad de hectáreas sembradas cultivadas en siembra directa, es un experimento planetario. Así sin querer con esto hacer una exageración. Pero podemos generar información que sea útil para el resto del planeta, porque me parece que lo que se puede aprender en nuestros suelos, en nuestras prácticas, digo en Argentina, Brasil, Uruguay, o sea, esta zona de Sudamérica donde se trabaja en siembra directa, que implica un cuidado del suelo particular en cuanto a la estructura, estamos aprendiendo que con eso solo no alcanza, no solo alcanza con sembrar sin romper el suelo, sino que hay que aprender el manejo de ese sembrar, el manejo de esa diversidad de cultivos que se utilizan para mejorar la biología del suelo que va a trabajar para nosotros. Y entonces, sin querer, si se quiere, sin proponérnoslo, vamos a empezar a dejar de usar un montón de agroquímicos que se utilizaban para que el florero funcione. Hay un montón de intereses contrapuestos en esto que yo estoy planteando. Bueno, para eso hacen falta políticas públicas.